Buenos días tengan todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en la realización de este curso sobre el profeta Isaías, que hoy arriba a su clase número 13. Gracias a Dios, pues, porque estamos avanzando en el desarrollo del mismo y hoy, pues, tendremos el estudio de la sección histórica del libro de Isaías, que comprende los capítulos 36 al 39. Como siempre, le doy gracias a Dios por este momento tan especial y les invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias, Padre eterno, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre, y queremos en esta oportunidad que tu sabiduría nos inunde y que los temas relacionados con el estudio del profeta Isaías sean para nuestra edificación. Confiamos siempre en tu misericordia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y aprovechamos la oportunidad, como siempre, para compartir nuestra diapositiva. Aquí la vemos en pantalla. Nuestra diapositiva que contiene, pues, mi nombre y la dirección de correo electrónico donde ustedes pueden escribirme, enviarme sus tareas, enviarme sus trabajos, sus proyectos, y con gusto, pues, estaré dispuesto a responderle todas sus inquietudes. Y avanzamos. Es la clase número 11, como les había hecho referencia, y está limitada por los capítulos 36 al 39. Es el relato histórico que encontramos en el profeta Isaías. Es el relato sobre la amenaza a Siria ya a puertas de Jerusalén y los comienzos del auge babilónico. Este relato, el relato del capítulo 36 y 37, tiene su paralelo en Reyes y en Crónicas, específicamente en Segunda de Reyes 18 y Segunda de Crónicas capítulo 32. Este relato es la antesala de la destrucción anunciada por Dios previamente sobre Judá y Jerusalén, y aquí se pone de manifiesto la misericordia de Yahvé hacia su pueblo. Recuerden, pues, que después del intento de invasión por los asirios, posteriormente vinieron otros reinados después de Ezequías, hasta que en los días de Sedequías, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, pues, y se llevó definitivamente cautivo al pueblo, aunque antes de eso había ocurrido una deportación en los días de Joacim. La enfermedad de Ezequías también está narrada acá, su oración, y la destrucción del imperio asirio, pues, es, como dice, presagiada, porque se aproxima otra potencia que está emergiendo desde el oriente. Y pues me gustaría que avanzáramos, que estudiáramos entonces lo vinculado al 36 del profeta Isaías, no sin antes, pues, tener la oportunidad de poder leer el texto bíblico en la versión Reina Valera, que es conocida, y la comparamos con otras versiones también. Dice el texto bíblico que tenemos en línea: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joá, hijo de Asa, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí?
He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, Secna y Joab dijeron al Raxase, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Raxase, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Raxase se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mira que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serfabaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Secna, escriba, hijo de Joab, canciller, vinieron a Ezequías y rasgados sus vestidos, les contaron las palabras del Raxase. Fíjense que lo primero que notamos en este capítulo es el diálogo que se presenta entre los delegados asirios y judíos. Y claro, obviamente tenemos también una introducción histórica a los suyos. Y sabemos pues por fuentes históricas extras, aparte de la Biblia, que esta invasión de Sennacherib pudo haber tenido lugar entre el 701 hasta el 715, según la fecha. O sea, a veces los cómputos no son muy precisos, pero lo importante es que está documentado. Sennacherib sucedió a Sargón II, su padre, y fue uno de los más grandes reyes asirios. Se dice que fue asesinado por uno o por dos de sus hijos, quizás uno y otro era cómplice. Invadió Judá, como nosotros podemos ver, porque llegó hasta Laquis y la tomó, y según el relato que nos da él mismo en el prisma hexagonal, que lo vamos a ver también, se apoderó de 46 ciudades fuertes o aldeas fuertes. Recuerden, en aquella época las ciudades no eran como las nuestras, sino más bien tipo aldeas con 1000 o 2000 habitantes, en cierta forma fortificadas o con torres, y otras más pequeñas quizás.
Según la versión del Prisma, que es donde encontramos los reportes de guerra de Sennacherib, quizás el número es exagerado. Ahí aparece que se llevó cautivo 200.150 prisioneros hombres, lo que quizás podría ser una cifra errónea y exagerada. A lo mejor hay que quitarle un cero, no sabemos exactamente. Parecía que fuese común en aquella época este tipo de exageraciones como para dar la idea de que era un número elevado y para la gloria de un rey. El profeta Isaías, según narra el texto y los paralelos, al parecer el rey Ezequías, disculpe, tuvo cierto tiempo de sometimiento tributario al rey Sennacherib, porque fíjense que una de las cosas que habla el texto bíblico en el 36 es que el rey se rebeló, o sea, que se rebeló de ser tributario y de estar sometido pues a la autoridad del rey conquistador, o en cierta forma del rey que estaba como superpotencia en aquella época. La expedición contra Jerusalén la dirigió uno de sus altos funcionarios, un Raksase, que es nombre de oficio de jefe de los oficiales, quizás jefe de los coperos, según las diversas interpretaciones del término. Segunda de Reyes habla de que iba acompañado del Tartán, o un generalísimo, y del Raksaris, o sea, el jefe de los eunucos. El cuartel general del ejército asirio estaba en Laquis, quizás Tel Esi o Tel Duweir, al sur de Palestina. Hoy hay una localidad llamada Laquis, no lejos de estos lugares. El generalísimo asirio, o Tartán, envió un delegado a parlamentar con Ezequías de Judá, invitándole a que entregase la ciudad. El lugar del encuentro fue cerca del acueducto de la piscina superior, cerca del campo del Batanero, al nordeste de la ciudad, en el valle de Cedrón. Pues sí, conocemos parte de lo que estaba en el diálogo, porque se refleja en el texto bíblico y la escena aparece descrita con detalles. Trata de no omitirse nada de lo que era el diálogo, o por lo menos las exigencias que había llevado la diplomacia, que no es diplomacia, por cierto, una diplomacia sin diplomacia, más bien como una manera de forzar la entrega de la ciudad. Y bueno, como vemos, es quizás está reflejando parte de la brutalidad, esa diplomacia asiria, no brutalidad en el sentido de falta de inteligencia, sino de la forma de presión que ejercían sobre el rey y sobre sus súbditos. De esos interlocutores judíos, Eliaquín ya no es conocido, ¿verdad? En el capítulo 22, donde Isaías le anuncia su elevación como prefecto de palacio, y tenía a Sobna como acompañante. La argumentación del delegado sirio es amenazadora, y por otro lado pretende ser ladina, pues se presenta como enviado por el propio Yahvé. Ni siquiera le da a Ezequías el título de rey. La expresión rey grande es la conocida expresión asiria Sharru Rabu, aplicada en las inscripciones a los monarcas asirios. Es un indicio más de la autenticidad histórica del relato, como podemos observar aquí. Bueno, tenemos las palabras contenidas por el Raksase, donde le dice a Ezequías que no confíe en Egipto, y era parte de lo que se estaba pretendiendo hacer, como lo vimos en los capítulos anteriores, porque
Egipto pues no tendría ni el poder para, ni la solidez para enfrentar al imperio asirio. Y tampoco, y el Rabsacés le dice que tampoco confíen en Yahvé, porque ellos sienten, pues, en cierta forma es como para crear confusión de que entre el pueblo de que Yahvé los había enviado. Aunque en cierta forma la palabra de Yahvé había sido dada sobre los asirios para que viniesen sobre Jerusalén y actuasen de esta manera, no solamente sobre Jerusalén, sino también sobre Israel al principio, como ya vemos que ellos fueron los conquistadores. Pero en este caso se la quieren apropiar como si fuera parte, pues, del pueblo de Dios. Tenemos la respuesta de los delegados del rey Ezequías. La respuesta de los delegados es que por favor que el trato diplomático sea entre ellos en la lengua que ellos comprenden, en la lengua que ellos pueden entender, que era la lengua comercial de aquella época, en arameo, y que no les hable pues en la lengua de Judá o en la lengua judía. Es la primera vez en esta sección, y quizás en la Biblia, donde el vocablo judío empieza a aparecer. Y aunque dice en lengua de Judá o en lengua judía, pues la respuesta que le da el delegado asirio no deja de ser contundente, pues les dice que ¿cómo puede ser eso si ellos están expuestos a la misma situación que ha de ocurrir cuando la ciudad se sitie, cuando se cierren todos los caminos, cuando se corte el aprovisionamiento de agua, de donde ellos van a comer? Y pues como en algunos casos sucedía, se presentaban pues situaciones donde el sitio de una ciudad los obligaba a beber de la orina y a veces en algunos casos se presentaba canibalismos. Todo esto pues para debilitar la moral y el orgullo de la ciudad. Y al final pues hay unas palabras que suenan blasfemas en relación con Dios mismo, porque le dicen pues ¿cómo los va a librar del rey de Asiria Jehová si los dioses de las otras naciones no pudieron librarlo? Esa es una forma de comparar a Yahvé con las otras deidades, cosa que obviamente podía ser usada para infundir cierto temor entre ellos. La actitud pues de los enviados del rey Ezequías ante la actitud blasfema es permanecer callados. De esta manera, pues, para no crear quizás una zozobra entre el pueblo, ellos, y para no crear una situación, un estallido, quizás de guerra en el momento, pues, ellos prefieren callar, esperar, llevar las respuestas a Ezequías, y de esta manera pues se desarrolla el siguiente escenario, y lo vamos a ver pues en el capítulo 37, y procedemos a leerlo en nuestra versión Reina Valera. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Segna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios.
eleva pues tu oración por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rabsace, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir que Tijarca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y aquí tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, todas estas tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron tus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, a Aram, Reset, a los hijos de Den que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de las manos de hombre, madera y piedra. Por eso las destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, o por mano de tus siervos, has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus cedros, sus cipreses escogidos, y llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde el día de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos como la hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace del suyo, y el año segundo lo que nace del suyo, y el año tercero cerraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Por tanto, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana,
y aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Saraer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Vemos pues en este pasaje del capítulo 37, la actitud de Isaías pone en evidencia, a pesar de las circunstancias del momento, su enorme fe en Jehová y consulta al profeta Isaías. Lo primero que hace Isaías es ir a la casa de Jehová, a implorar el favor de Dios, y envía paralelamente a los hombres a consultar al profeta que revelará el designio divino. Esto pone de manifiesto, pues, ese enorme sentir, ese religioso, esa fe, ese deseo del profeta y del rey de Judá, de aferrarse a Yahvé como fuente, pues, a pesar de que en el pasado él estaba planeando una alianza con Egipto. En el momento difícil, en el momento cumbre, pues decide consultar a Dios y envía hombres al profeta Isaías. El profeta Isaías trae una respuesta de parte de Dios, la respuesta que vemos en los versos 5 al 7. Vemos la actitud del delegado. Al parecer se enteró que los hombres habían ido a visitar al profeta Isaías, y pues el delegado, el Rabsaces, reitera las amenazas, dice que no se dejen engañar por Dios ni por Ezequías, y continúa con su postura blasfema. Y ante esta situación, el rey Ezequías entra de nuevo en la casa de Yahvé, ora, reconoce las grandezas de Dios, porque cuando estamos en situaciones difíciles tenemos que recordar las grandezas de Dios ante las situaciones difíciles, en este caso ante una situación de guerra donde se está blasfemando el nombre de Dios, donde se le compara con los dioses de las otras naciones, y pues Ezequías lo que hace es exaltar a Dios sobre cualquier otra deidad porque son falsas las otras. Ezequías pues demuestra su apego y su fe y su confianza en el Dios vivo. Y al final vemos que ante las pretensiones del rey de Asiria de querer pues conseguir la invasión a Jerusalén y su destrucción, al contrario, vemos la respuesta divina al clamor de un rey que ha sido fiel a Dios y sin necesidad de ayuda y sin intervención humana, sin que sacaran una espada. Dios pues pelea su batalla y mueren 185,000 soldados asirios. Y visto esto, pues el rey Sennacherib regresa humillado, se va hasta Nínive, y allí sucede pues el asesinato del rey de Asiria en manos de 2 de sus hijos, y pues gobierna el imperio asirio otro de sus hijos. Y de esta manera, fíjense, nosotros notamos que en el proceso de intimidación el rey no cede. El rey está confiado en Dios. Las palabras del profeta Isaías le alientan. Y de esta manera Dios pues hace lo suyo. Dios hace, como quien dice, su trabajo. El rey de Asiria no le queda de otra que a raíz de esa derrota, ¿verdad?, que por cierto no aparece mencionada en sus anales, obviamente, Sennacherib se retira a la capital del imperio, en Nínive, y se quedó allí, sin aventurarse a nuevas expediciones militares. Sabemos que el estado interno de su imperio era muy delicado y tuvo que dedicarse a consolidarlo, hasta que fue asesinado por 2 de sus hijos.
Conocemos a 5 de los hijos de Sennacherib y ninguno de ellos coincide con estos dos nombres, con Adramelech, con Sarecer, que pueden ser pronunciaciones dialectadas deformadas de los nombres asirios. Tampoco conocemos ninguna divinidad asiria que se llame Nes-Rod, por lo menos hasta el día de hoy, pero es probable que se trate también de una deformación de algunos de los nombres de las deidades asirias, quizás corrompido por la transposición al hebreo. Y respecto a la muerte de Sennacherib, tenemos la confirmación del relato bíblico en la crónica de Babilonia. Según esta, Sennacherib fue asesinado por uno de sus hijos, lo que no excluye que tuviera otro hermano como cómplice, pues. Eso sucedió en el día 20 del mes de Tebet, en el invierno quizás del 681 a.C., entre los dos colosos de la entrada del templo. El historiador, pues, Alejandro Polistor, dice que el motivo del asesinato fue que uno de sus hijos estaba disgustado porque su padre había asociado a su hijo Asaradón al trono mientras vivía Sennacherib. Después los asesinos huyeron a la región de Ararat, es decir, cerca de, o lo que es actualmente la región de Armenia. Como vemos, pues, Yahvé obtiene una victoria sobre los asirios. De esta manera, aunque los asirios pudieron en cierta forma conquistar parte del norte de Israel, a la final, con la retirada de los asirios a Nínive, pues fueron retomados poco a poco esos dominios, y vemos entonces que Dios ha cumplido parte de la palabra que había anunciado previamente por Isaías, porque recuerde que de la primera incursión de Sennacherib fueron llevados algunos cautivos, y de esta manera pues Dios ejecuta también su juicio sobre Jerusalén, pero no al modo de destruirla totalmente. Avanzamos hacia el capítulo 38. Es el capítulo que narra pues la enfermedad de el rey Ezequías. Pero antes de ir allá, pues tenemos algunas imágenes relativas a la invasión de Judá hecha por Sennacherib, tomada de algunos relieves que se encontraron en Nínive. Aquí vemos prisioneros judíos siendo llevados por soldados asirios. Esta es una imagen del famoso prisma de Sennacherib, del que hicimos referencia, que contiene reportes de la campaña militar de este rey sobre Judá. Y de nuevo, otras imágenes, pero estas son relativas a la toma de Laquis por Sennacherib, donde los prisioneros son conducidos ante el rey y posteriormente llevados a prisión. Enfermedad de Ezequías y recibimiento de los delegados babilónicos. Estamos en los capítulos 38 al 39. Y procedemos pues a leer el capítulo 38. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti con corazón íntegro y en verdad, y que lo he hecho, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloré Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí yo añado tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová. Y Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por grados
que ha descendido con el sol en el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y pasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Y había dicho Isaías, tomen masa de higo y póngala en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Y capítulo 39 dice, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye la palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Tenemos estos dos relatos, como acabamos de apreciar, son relativos a la enfermedad de Ezequías. Lo primero que hallamos es un cántico de acción de gracias en los versos 9 al 20. Él agradece, pues, pero también habla de lo que fue pasar por ese proceso de enfermedad, aunque la había asumido. Él pide que Dios le sane porque él desea, en verdad, ser librado de ese proceso, de esa enfermedad. Y efectivamente, Dios contesta la oración de Ezequías y envía un mensaje al profeta Isaías con algo muy peculiar. En vez de sanarle por palabra, emplea un remedio, lo cual es un indicativo también de que Dios usa la medicina
para sanar las enfermedades. Estas provienen de Dios, pues este conocimiento proviene de Dios dado a los hombres, y es una forma en que Dios también manifiesta su misericordia cuando recibimos el tratamiento adecuado y recibimos sanidad. Y darle gracias a Dios porque permite pues que esto suceda de esta manera. Y dentro de la concepción popular de la época y de la mentalidad de los judíos, o sea, estar muerto significaba pues no poder alabar a Dios en la tierra de los vivos, porque para ellos no existía forma alguna de alabar a Dios después de la muerte, cosa que cambió después de la venida de Cristo. Vemos en el Apocalipsis pues que se revelan cánticos de los que han escapado de la muerte, de la persecución en los días del imperio, y ellos no solamente cantan, también elevan sus oraciones imprecatorias. O sea que Dios en cierta forma pues vemos que recibe también la alabanza de aquellos que forman parte de la congregación de los santos, de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y vemos pues el relato del recibimiento de los embajadores babilónicos. Esto sucedió pues en los días, estamos en el capítulo 39, es la embajada de Merodach Baladán. Esta narración pues nos habla acerca de una embajada diplomática enviada desde Babilonia y cuadra perfectamente con el ambiente histórico donde se desarrolla. Sabemos por las inscripciones de Sargón que Merodach Baladán, rey de Babilonia, despachaba muchas embajadas hacia el año 713 a.C. para hacerse de amigos contra el coloso asirio. Merodach Baladán I era príncipe del pequeño estado al sur de Babilonia llamado Bit Yaquín, cerca del Golfo Pérsico, y que fue la pesadilla de los monarcas asirios de la época. En el 722 a.C. tomó Babilonia, aprovechándose de que Sargón se hallaba en las campañas al occidente, sitiando a Samaria en ese tiempo, y creó un estado independiente que duró hasta el 711 a.C., en el que Sargón, libre de sus preocupaciones militares al occidente, le aplastó tomando Babilonia. Más tarde, aprovechándose de las turbulencias ocurridas en Nínive con motivo de la subida al trono de Sennacherib, volvió a ocupar Babilonia, aunque por poco tiempo. La embajada de Ezequías pudo ser en cualquiera de estos dos periodos, si bien es más probable que haya sido en el primero. Suponiendo que Ezequías muriese en el 693, lo cual no sabemos a ciencia cierta, la enfermedad habría sido 15 años antes, y la embajada entonces habría tenido lugar cerca del 707 a.C. En ese tiempo, Merodach Baladán no reinaba en Babilonia, pero estaba intrigando desde las cercanías de esta ciudad en busca de amigos para rechazar al asirio más al norte. Quizás pues esta información de la que nos estamos proveyendo nos dé como cierta luz. En aquella época las personas que intrigaban se hacían llamar ya de hecho reyes, o es probable que la entrevista con los diplomáticos sucediera en el tiempo en que Merodach Baladán ya se había posicionado pues de la ciudad de Babilonia, que en ese tiempo estaba dominada por los asirios. Lo importante acá que observamos es que el profeta no vio bien esto, ¿ok? No le pareció que esto fuese en cierta forma correcto, y pues a Dios tampoco le agradó esta actitud del rey Ezequías, y dio la palabra de lo que sucedería
con Judá más adelante, no en los días de Ezequías, sino más adelante en sus descendientes, donde los reyes de Babilonia, una vez conquistado pues el imperio asirio, serían los nuevos invasores, los nuevos conquistadores, y efectivamente sucedió tanto en los días de Joacim como después en los días de Sedequías, cuando se cumplieron las palabras. Entonces vemos como Dios pues hace cumplir su palabra, es Señor de la historia, y pronto se avecina pues el cautiverio babilónico, e Isaías, transportado quizás en el tiempo proféticamente, puede ver estos sucesos, y es allí donde él, después de haber alertado tantas veces al pueblo, ya lo ve sufriendo en Babilonia, lo ve gimiendo en una situación donde ellos no esperaban, pero con espíritu de arrepentimiento, y escribe pues su segunda sección del libro, conocida como Consolación, libro de la consolación de Isaías, que vamos a ver pues en las próximas clases. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias de nuevo por estar conmigo.